forestal en la Reserva Geobotánica Pululao, al noroccidente de la ciudad de Quito. Hasta el momento no se ha podido aplacar el incendio en su totalidad debido a la complejidad del terreno. Sé parte de la lucha por la despenalización del aborto en nuestro país. Sé parte de los Jueves Verdes. ¿Cómo hacerlo? Cada jueves sube una foto con alguien o con algún objeto verde o tu pañuelo de Aborto Libre Ecuador o una prenda de vestir del color verde, alguna acción en tu ciudad que muestre tu lucha ciudadana por la despenalización social y legal del aborto en nuestro país. Usa el hashtag Jueves Verde y etiqueta a las cuentas de Aborto Libre EC. Súmate y tomemos cada espacio de nuestro país. Y buenas noticias con la justicia. El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha sentenció a 29 años y 4 meses de prisión a los 3 implicados en el caso de violación grupal contra Marta, que se dio en un bar en la ciudad de Quito durante una reunión entre amigos. En el pasado mes de enero del presente año, los sentenciados ya fueron detenidos por la policía y se los trasladó a la unidad de flagrancia. En otras noticias, las imágenes del presidente de Bolivia, Evo Morales, vestido con un traje antiincendios y aplacando brotes de fuego en el este del país, generaron este miércoles diversas opiniones diversas opiniones detractoras también, ya que se están llevando motivos y una época electoral en Bolivia. Autoridades policiales bolivianas denunciaron haber encontrado botellas con gasolina y neumáticos quemados en las zonas del incendio. Igual aquí en nuestro país, como ya decía la Cari, el Pululao, el Amazonas, África. Gente, no, si vamos a acampar o si vamos a visitar alguna parte de nuestro país, por favor, no lleven plásticos ni botellas de vidrio. No seamos parte de la quema descontrolada de nuestros territorios. Y Cari, ahora sí, mi nombre es Cintia Domínguez y estamos gustosos de poder acompañarlos un jueves más aquí en su programa Política con Manzanas. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @políticamanzana, en Instagram, como Política con Manzanas, en Facebook, Política con Manzanas. Así es, el día de hoy ya estamos aquí en mesa con nuestros invitados y tenemos un tema súper importante, Cali. ¿Qué es la comunicación popular, la comunicación alternativa y el medio activismo? Lo que hacemos nosotros aquí también en Política con Manzanas. Pero, ¿qué te parece, mi Cari? Si antes nos vamos con nuestro segmento Rueda. ¿Rueda la manzana? Sí. Vamos con nuestro segmento Rueda la manzana. Voces y experiencias. Realidades y vivencias. En la calle la gente rueda la manzana. Política es la juxtaposición de intereses reiterativamente antagónicos en la construcción simbólica y material del poder. ¿Cómo? ¿Y eso por qué se come? La política no tiene por qué estar aburrida. Nosotros la hacemos sencilla y divertida. reportajes, Entrevistas. noticias, Música. Humor. frutas, muchas frutas. Y estamos rodando la manzana en el Nina Shungo y nos encontramos con Oliver Cormlit. Es que no me sale esos apellidos. Pero, pero estamos con Oliver, quien es activista de Media Ninja y de Fuera de Eje en Brasil y en Uruguay. Soy argentino, pero vivo en Brasil. Es argentino, pero vive en Brasil. Y con el que queremos hablar un poco acerca de qué es el medio activismo, qué es esto de hacer comunicación desde otros espacios, desde otras esferas. Así que, Oliver, el reto que te hemos puesto casi en toda la tarde, ya noche, ¿qué es el medio activismo con manzanas? Bueno, desafío, pensar esto para explicarlo. Vamos a pensar que la manzana es la información. Entonces nosotros conocemos que hay grandes fábricas que producen unas manzanas que parecen ser perfectas, ¿no? Una manzana roja, divina, grande, que es la única manzana posible, ¿no? Y la venden a todo el mundo. Entonces si esa sería la única manzana posible. Pero de repente empieza a haber nuevas tecnologías que nos permiten empezar a producir distintas manzanas, desde distintos lugares. Y ya no necesitamos tener una gran empresa gigante, que es la que produce las manzanas perfectas, transgénicas, rojas, hermosas, ¿sí? Una única versión de la manzana, sino que empezamos a tener que cada uno de nosotros podemos empezar a cultivar en nuestra casa. Quizás tenemos herramientas nuevas que nos permiten empezar a hacer una manzana verde, una manzana amarilla, otro tipo de manzanas, o mostrar que esa manzana roja tenía problemas, mostrar
mostrar que era transgénica, mostrar que... Entonces empezamos a deconstruir esa gran manzana y a armar un montón de otras manzanas chiquititas. De ahí hablamos que hay un mosaico de manzanas, un mosaico de parcialidades dentro de las manzanas. Y entendemos que eso empieza a ser una actividad también que es política, porque estamos haciendo una disputa a un sistema capitalista, a un sistema de producción de manzanas, que nos decía que había una única forma de producir esas manzanas. Y nosotros descubrimos que hay un montón de otras formas y que en realidad ninguna de nuestras otras formas es la única válida y es una verdad sobre la manzana, sino que entre todos construimos ese mosaico que va... Escuchábamos a Oliver Kornblit. Otra vez lo digo mal, pero Kornblit. Él es miembro de Media Ninja, que es una plataforma de medio activismo regional, pero, bueno, no regional, de Brasil, que se articula igual con más plataformas de comunicación alternativa, de comunicación popular y medio activismo de toda la región en América Latina. Él nos mencionaba ya un poco sobre qué es esto del medio activismo, pero antes de seguir con nuestros invitados, yo les comento que ya estoy con mi Jueves Verde. Sí, Jueves Verde por la despenalización social y legal en Ecuador. Cali. Y bueno, queremos saber qué es el medioactivismo y les trajimos un concepto un poco difícil. Desde el hermoso valle de Carapungo, Karina Reina nos va a decir qué es esto del medioactivismo y la comunicación alternativa y la comunicación popular. Cali, bienvenida a esta tarde de Política con Manzanas. El medioactivismo y la comunicación popular son experiencias materiales y simbólicas contrahegemónicas que cuestionan las matices semióticas y estructurales de la comunicación convencional y que inciden estratégicamente en las dinámicas contenciosas que estructura la acción colectiva. ¡Ya! Como diría Mateíto. Como diría Mateíto. ¿Y cómo es eso? No, por cierto, hoy no está Mateíto. Ni Fabito. Pero el Vladito sí está detrás de controles. Y Javito. Y Javito y Javier Bisuet igual en los controles aquí en Pichincha Universal, a quien les mandamos un abrazo y un saludo. También recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales de Pichincha Universal, mi Cari. En Facebook, Pichincha Universal. En Twitter. Estamos como Pichincha Univer. Y en YouTube, Pichincha Universal. En Instagram como Pichincha Universal. Y en BK como Pichincha Universal. Recuerden igual que nos escuchan en cualquier parte del mundo a través de www.pichinchauniversal.com.es. Y mi Cali, ¿qué te parece? Mi Cali, yo les confundo, es que ya les voy a presentar a nuestra invitada de la tarde. Mi Cari, vámonos con una cancioncita, ¿sí o qué? Sí, con Fuerza de Pantera de Mateo Kingman, por favor. Regresamos. Está siendo invadido por las empresas transnacionales para explorar nuestros recursos como el petróleo, el oro, cobre, uranio. Llevando espíritu bien encendido, hermosa lluvia, veneno de serpiente, ama la libertad más que a la vida, oh, que no naciste, mira pa' bajar la frente, llevando espíritu, oh, bien encendido, hermosa lluvia, veneno de serpiente, ama la libertad más que a la vida, oh, que no naciste, mira pa' bajar la frente, pa' bajar la frente, no, pa' bajar la frente, no, pa' bajarla, no, pa' bajar, oh, voy a correr yo, voy a correr, voy a correr yo, voy a correr, yo voy a correr, voy a correr, voy a correr yo, voy a correr, yo voy a correr yo por la cordillera, donde a mi madre llaman la guerrera, donde mi padre luchó con de berraquera, defiendo la selva con fuerza de pantera, fuerza de pantera, fuerza de pantera, oh, fuerza de pantera, fuerza de, podrás quitarme lo que quiera, pero ni en tus sueños podrás manipular mi cordillera, podrás quitarme lo que quiera, pero ni en tus sueños podrás manipular mi cordillera.
son las 4:15 de la tarde aquí por la señal de Pichincha Universal. Javier Bisuetti, Vladito Bando, que me ponen nerviosa detrás de controles, pero seguimos, mi Cali. Y les vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Tenemos a Kalindi Bolívar, mujer, madre, feminista, comunicadora, maestrante de historia, ha trabajado en el desarrollo de políticas internacionales, nacionales y locales, así como en la construcción de estrategias de medioactivismo para posicionar la despenalización del aborto. Su comida favorita son las arepas que hace su mami. Oh, Su qué hobby, rico. escuchar música, y su dato curioso es que su hija se llama Violeta. Como el color. Como el color. Ese es el dato curioso de Kalindi Bolívar, que está esta tarde con nosotros aquí en Política con Manzanas. Hola, Cali, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto con todos y todas. Y nada, aquí viniendo un poco a conversar un poco sobre algunas estrategias que se han impulsado desde algunos espacios y también a dialogar con la gente que quiera llamarnos y que quiera interactuar con este espacio. Así es, Cali. Recuerden que nos pueden enviar igual sus comentarios o las preguntas para nuestros invitados a través de nuestro Facebook Live. Estamos transmitiendo en vivo en estos momentos, mi Cari. Y en nuestro Facebook nos encuentran como Política con Manzanas. Pero también está esta tarde aquí para hablar sobre qué es la comunicación alternativa, la comunicación popular, la contaminación, la comunicación contrahegemónica, el medioactivismo y estas otras maneras de hacer también y de ejercer la comunicación. Y ya está con nosotros nuestro siguiente invitado. Él es Fernando Casado Gutiérrez. Él nació en Córdoba, España, fue docente e investigador en el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador hasta el pasado 27 de agosto del presente año y le despidieron. Ay, no. Ya nos contará Fernando sobre eso. Es licenciado en Derecho, máster en Derechos Humanos y Democratización y doctor en Comunicación Social. Ha escrito artículos científicos, trabajos periodísticos y varios libros. Actualmente escribe colaboraciones en distintas revistas y medios digitales, como Los Compañeros de Ruta Crítica aquí en nuestro país, y es analista en radio y televisión como Telesur y corresponsal desde Ecuador para el programa radial Siberia en América de Radio Caput en Argentina. También lo hemos visto aquí en varias emisiones de Pichincha Universal. Su comida favorita es el salmorejo, que es un plato típico español. Fernando, ¿qué es el salmorejo? ¿Es un marisco? ¿Es un pescado? No, lo que va, es un tema súper sencillo. Se hace a base de tomate maduro, pan y aceite de oliva y un poquito de ajo. Eso. Y después se echa por encima un poquito de huevo duro y de jamón serrano. Es súper sencillo. Es como una pizza española. Bueno. Una pizza express. Una pizza express. Sería como un locro español. Ya, ricazo. Su hobby es hacer surf. Oh, ¿has surfeado aquí en las playas ecuatorianas, Fernando? Claro. ¿A qué playa te gusta surfear? Pues en todas, pero sobre todo la zona esta más cercana a Manta, como Liwiki, La Tiñosa, son muy lindas esas playas. Oh, y su dato curioso es que nació en España, tiene nacionalidad venezolana y ahora está en Ecuador, aunque no parece ni por casualidad. Bienvenido, Fernando Casado, a Política con Manzanas. Gracias, muchas gracias. Ya estamos, mi Cari, con Kalindi y con Fernando, por eso yo le confundía a la Cari, ahora ya me entienden, decía Cali por la Kalindi, Cali, Candy. ¡Ah, Candy! Pero bueno, mi Cari, ya estamos con nuestros invitados. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a hablar sobre medioactivismo y queremos saber qué es eso, cómo se come. Mi Cali, empecemos con vos, contigo. ¿Qué es para ti o con usted? ¿Cómo entender el medioactivismo con manzanas? Sencillo pero sabroso. Híjole, me pones una pregunta un poco compleja. Yo creo que si me pongo a pensar en el medioactivismo con manzanas, pensaría en que de alguna manera, volviendo a lo que de alguna manera nos explicó Oliver hace un momento, no pienso en una gran manzana que es la perfecta y de alguna manera veo la comunicación como una estrategia, una red internacional de propaganda del pensamiento único que está ahí presente y latente y que va desde lo global hasta lo local. Pero que sin embargo hay otro tipo de manzanas que salen desde abajo. Entonces esa posibilidad de ver y de observar esas manzanas que salen desde abajo y de poder también como poder observar esas características que tienen esas, no sé, por ejemplo, los colores,
las distintas formas que tienen, etcétera, las características en sí de esas distintas manzanas desde abajo, me parece que es la posibilidad de comprender qué es esto del mediactivismo. Debido a que, bueno, más adelante hablaré un poco sobre algunas estrategias que hemos trabajado para el trabajo de despenalización del aborto en Latinoamérica y en el mundo, y en ese sentido hemos podido ver que a pesar de que podríamos incluso plantear una estrategia para la despenalización del aborto a nivel global, hay muchas formas que surgen desde abajo y que son necesarias de ser observadas para poder llegar de alguna manera con los mensajes que queremos posicionar. Entonces, la comunicación tradicional sería esa manzana transgénica. En la comunicación alternativa, el medioactivismo, la comunicación popular serían esas manzanas, la verde, la amarilla, la chiquita, la que no es tan dulce pero está sabrosa, la harinosa. Y bueno, Fernando, ¿cuál sería el objetivo de estas manzanas que surgen desde abajo, como lo decía Kalindi? Bueno, yo creo que siempre el activismo va orientado a transformar la sociedad, ¿no? En un momento en el que además hay tan pocos espacios para lograrlo, pero hay un desarrollo tecnológico que abre muchas posibilidades a través de redes sociales, medios alternativos. Entonces es el uso de esas herramientas que normalmente también han estado siempre prácticamente monopolizadas por aquellos que han tenido esos medios a su servicio, que han sido el gran capital y la burguesía, pues es tratar de utilizar los mecanismos alternativos de comunicación para lograr las transformaciones que son necesarias para beneficio de las grandes mayorías y no de las élites de siempre. Cali, ¿y quiénes forman parte de esta comunicación popular, de este quehacer medioactivista? ¿Quiénes forman parte de esta otra comunicación? O sea, yo podría decir que hay distintos actores, ¿no? Hay distintos agentes sociales que están impulsando distintas propuestas. De alguna manera, en mi caso, yo diría que parcializadamente de izquierda. En ese sentido, me gustaría compartir, por ejemplo, una experiencia en concreto, que es la experiencia de la Red Latinoamericana por los Derechos Sexuales y Reproductivos, que en el año de 1994 nace. Y nace como una propuesta desde México en concreto, pero justamente como nos decía Fernando, el Internet fue como una herramienta que permitió que la articulación sea posible. Entonces, esa articulación fue posible gracias a esta herramienta que surgió y permitió conectar distintas propuestas de trabajo popular que ya existían en la base, pero lograron como emerger y poder articularse para así poder posicionar ciertos temas como por ejemplo la despenalización del aborto. Otro caso que me parece así como interesante es como el zapatismo, por ejemplo, ha hecho también parte del medioactivismo con todas sus estrategias de trabajo en el sentido de poder articular una serie de esfuerzos a nivel global para poder impulsar sus luchas, y no solo ahí, sino a nivel global con otros espacios que también tienen como demandas similares, ¿no? Fernando, Kalindi nos habla sobre la globalización. ¿Cómo la globalización ayuda a esta comunicación a través del medioactivismo? Bueno, es lo mismo, ¿no? Gracias a la globalización y gracias al desarrollo tecnológico en la llamada sociedad de la información, que en realidad también es un subterfugio para que de alguna manera el gran capital siga imponiendo una serie de pautas y se sigan reproduciendo los mismos niveles de dominación y de explotación que se han llevado a cabo desde el origen del liberalismo moderno, pero desde luego que lo que te da o lo que te abre este nuevo abanico de posibilidades es que desde abajo no nos convirtamos únicamente, cuando hablamos de medios de comunicación y de activismo, en meros receptores de información o de mensajes, sino que también tengamos la capacidad como para generarlos, y que de esa forma, en un momento de globalización como el que vivimos actualmente, pues no existan esas barreras que han existido normalmente a nivel geográfico, de distancias, etcétera. Entonces, en ese sentido, la globalización ayuda, ¿no? Pero también vemos que en la práctica esos mecanismos, el Internet, o cuando hacemos un análisis desde la economía política, ¿no?, de quién controla el Internet, quién controla las nuevas tecnologías, pues también nos damos cuenta que hay una reproducción de lo que siempre ha ocurrido, es decir, que los medios de comunicación y ahora Internet y redes sociales pues siguen estando en manos de muy pocas personas, y eso da lugar a que, aunque todavía tengamos la posibilidad o haya brechas para poder generar debates, disputas e incluso los pequeños logros, realmente hoy en día
pocas personas son las que controlan la mayor parte de la información y de la actividad cibernética que consumimos y que reproducimos, ¿no? Y eso es un problema porque al final estamos en el mismo punto de partida que estábamos hace 300 años. Wow. Fernando habla sobre los emisores y sobre los receptores de la comunicación. Yo digo que los medios de comunicación no existen, ¿no? Porque es unidireccional. Son los que están detrás de las pantallas, detrás de los micrófonos, detrás de un computador, quienes escriben el mensaje y meramente somos receptores, ¿no? Entonces, como decía Fernando, esa relación entre emisores y receptores. Y en ese sentido va mi siguiente pregunta, Cali. En la comunicación popular, en la comunicación contrahegemónica y en el medioactivismo se pretende un poco romper eso, ¿no? Que únicamente seamos los receptores de la información y nada más. ¿Cómo entender el rol de un emisor y de un receptor en la comunicación, en el medioactivismo? ¿Un receptor también puede ser emisor de mensajes? O sea, yo creo que es un campo súper complejo porque... O sea, ahora también se está hablando de que esta dualidad entre emisor y receptor tiene mucha más complejidad, ¿no? Entonces, un receptor no simplemente recibe la información, sino que también tiene la posibilidad de analizar, de decir hasta dónde creo o no creo en esta información, hasta dónde... puedo hacer parte de mi discurso ciertas informaciones o no. Entonces, yo creo que la importancia del receptor, entre comillas, gigantes, creo que está en construir una recepción crítica de los mensajes en general. Entonces, que esta recepción crítica nos permita justamente responder si hay que responder, y ni siquiera hace falta como, o sea, me estoy pensando, por ejemplo, en la televisión. Estoy viendo una película con mi hija, y mientras yo estoy viendo una película con mi hija, lo que hago es básicamente dialogar sobre la película, por ejemplo. Cuestionar lo que vemos. Cuestionar lo que estamos viendo o afirmar ciertas cosas. Entonces, generar como un espacio de debate alrededor de un producto comunicacional en ese sentido, ¿no? Sin embargo, a mí me parecía importante como retomar lo que decía Fernando hace un momento sobre la globalización, en términos de comprender que finalmente este no es solamente un tema de medios, sino que es un tema de cómo se logra trabajar con estas convergencias tácticas y tecnológicas entre los antiguos y los nuevos medios. Yo creo que esa es la clave, ¿no? O sea, porque más allá de los medios de comunicación que se puedan utilizar, me parece que es la posibilidad la posibilidad estratégica de usar tácticamente estos elementos, lo que permite que la población en general y también los activistas de alguna manera puedan posicionar cosas y permitir como que la gente tenga otra mirada, las mayorías tengan otra mirada de lo que está sucediendo, ¿no? En contraposición a lo que los medios de comunicación masivos o a la comunicación estatal comercial nos está dando como información a través de tal televisión, por ejemplo, etcétera. La comunicación tradicional. Uh-huh. Y yo me pregunto ahí, entonces, ¿cómo nos apropiamos de las redes y a la vez cómo manejamos la libertad de expresión, que me parece un tema muy sensible, siendo ahora un punto en el que podemos ser emisores de información y receptores de información? Fernando. Claro, pero fíjate que voy a intentar retomar lo que decía antes y también enlazando con lo que ha dicho Kalendi. A ver, aquí el problema es un tema ideológico, ¿no? A ver, desde el momento en el que WhatsApp, Facebook e Instagram pertenecen a la misma persona, estamos completamente atrapados. Sí. Punto y pelota. O sea, si no vemos eso, si no hacemos esa lectura ideológica de lo que los medios de comunicación significa, nunca podremos salir de la trampa ni escapar de ella. Entonces, actualmente nos encontramos en una situación en la que hay una hegemonía de la ideología liberal que implica necesariamente la explotación de las minorías sobre las mayorías, la dominación cultural y la imposición de una serie de estereotipos, ¿no? Por hacerlo breve el discurso. Si nosotros no develamos eso, hasta que nosotros no nos demos cuenta
de que son estrategias de dominación en las cuales se nos están imponiendo unas pautas culturales, estaremos completamente perdidos. Y ahí yo sí creo que el objeto debe de ser siempre el medio de comunicación, porque es realmente a través del medio de comunicación que esas élites nos imponen unas pautas de comportamiento incluso, ¿no? Hasta que nosotros no veamos que aquí el problema son programas como Combate, Yo Me Llamo, Cuatro Cuartos, etcétera, que son los que consumen la mayoría de nuestros congéneres, pues no entenderemos cómo funciona la película, no entenderemos cómo funcionan los medios de comunicación. Hasta que no veamos que el propio formato de Twitter, en el que tan solo permite ahora un poquito más de caracteres, pero son 240 caracteres, y que en 240 caracteres lo único que puedes hacer es la reafirmación de un estereotipo, no entenderemos cómo funciona la comunicación. Porque solamente a través de esos estereotipos que se van consolidando es que se nos imponen unas pautas culturales y también de comportamiento. Entonces, el propio medio es la trampa, porque nosotros a través de un estereotipo, para romper un estereotipo ya impuesto, necesitamos más de 240 caracteres. Entonces nunca podremos apropiarnos de la herramienta, porque esa herramienta ya será una regla del juego en el que habrá una cancha inclinada en el que nosotros nunca podremos meter gol. Entonces, en ese sentido, creo que hay que, sobre todo, siempre centrarse en una discusión que creo que muchas veces se pierde, que se diluye, que a veces hay otros subterfugios que nos hacen o nos atrapan la atención en nuestras luchas, y es un tema meramente ideológico. Aquí el problema es que hay una hegemonía liberal impuesta, y hasta que no seamos conscientes de ello, no podremos hacer el resto de las luchas, no podremos sino estar a lo mejor en pequeños espacios fragmentados en los cuales pensaremos que estamos transformando la sociedad, pero nunca atacaremos realmente la espina dorsal y lo que importa, que es el sistema capitalista de explotación del ser humano por el ser humano. ¡Wow! Fernando Casado. Me duele, pero no, a la vez me motiva. Me sacude. Me sacude. Hay que ser conscientes, perdón, hay que ser conscientes de los medios en los que estamos, lo que consumimos, criticar mucho, consumir, pero criticar y también hacer algo frente a eso, ¿no? Agradecer a todos quienes están en nuestra señal de Facebook Live, los leemos y los escuchamos. Agradecemos a Reri, a Mauricio, a Pablo, a Julio, que dice excelente opinión, señor Casado. Mauricio nos dice bien los invitados. Así que les agradecemos a los que están conectados en nuestra transmisión en vivo. Nos vamos a un pequeño corte, Mikari. Y ya volvemos. Política es la yuxtaposición de intereses reiterativamente antagónicos en la construcción simbólica y material del poder. ¿Cómo? ¿Y eso con qué se come? La política no tiene por qué ser aburrida. Nosotros la hacemos sencilla y divertida. Reportajes, Entrevistas, noticias, Música, humor, frutas, muchas frutas. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de Radio Pichincha Universal. 95.3 FM y 94.5 FM para el noroccidente. Nosotros somos Política con Manzanas. Sencillo pero sabroso.
Las 4:33 de la tarde y seguimos aquí por la señal de Radio Pichincha Universal. Mi nombre es Cintia Domínguez y agradecemos también a Javier Bisuete y Vladimir Obando que están detrás de controles y a Mateito Flores que está en las redes sociales y en las fotos para traerles más tardecito en nuestras páginas las impresiones de lo que ha sido el programa de esta tarde, Mikari. Les recordamos, estamos con nuestros invitados Kalindi Bolívar y Fernando Casado. Igual recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Twitter, @Política Manzana. En Facebook, Política con Manzanas. Y en Instagram como Política con Manzanas. Nos escuchan en cualquier parte del mundo a través de www.pichinchauniversal.com.es. En esta segunda mitad del programa, entre cortes, Fernando y Cali, ya me acordé de mi Fabián Bolívar que no está esta tarde, pero Fernando y Cali conversaron un poco sobre la temática y mencionaron algo súper importante que es con lo que me gustaría iniciar la segunda parte de este debate y es contigo, Fer. Experiencias de comunicación popular, de esta comunicación contrahegemónica, de estas otras maneras y formas de hacer comunicación en el país, en el mundo, que nos puedas compartir. Vale, sí, es lo que estábamos hablando ahora, off the record, ¿no? Que se dice. La Cali ya nos mencionó un poco a los zapatistas. Sí. Bueno, a mí una de las líneas de investigación que estoy siguiendo ahora mismo es el tema de los medios comunitarios y alternativos, ¿no? Y en concreto, por ejemplo, ahora mismo una de las líneas es ver qué está ocurriendo también en Venezuela, ¿no? Sobre todo a raíz de ese cerco económico del que se habla poco, de esa demonización que existe sobre Venezuela. No se puede hablar de Venezuela, Venezuela es rápidamente asimilada con Maduro, Maduro es rápidamente una dictadura, etcétera, migración, en fin. Pero por ejemplo, fíjate cosas interesantes que están ocurriendo. Intentaré ser lo más breve posible para no consumir demasiado tiempo, que es un bien común, pero uno de los ejemplos que yo he encontrado ahora, que es una forma real de hacer socialismo a través de los medios de comunicación, que es bastante sorprendente y que creo bastante poco estudiada, es la siguiente. Hay una radio comunitaria, las radios comunitarias en Venezuela se expandieron sobre todo después del golpe de Estado en contra de Chávez en el año 2002, y fue porque la comunicación alternativa, después de que los golpistas tumban la única señal pública que había, pues fue la que dio lugar a que hubiera un contragolpe y en 47 horas volviera Chávez a ser presidente. Eso dio lugar a que en un principio desde arriba, desde el Estado, desde el gobierno, se fomentara la formación y proliferación de medios comunitarios. Se les apoyaba pues dándoles los equipos, dándoles espacios, formación e incluso pautaje publicitario, que sabemos que es muy importante para la supervivencia de un medio, sea de naturaleza privada o pública. ¿Qué ocurrió después ahora que esa ayuda o ese apoyo ha desaparecido? Porque obviamente la crisis económica actual ha hecho que la presencia del Estado en los medios comunitarios haya desaparecido completamente. Bueno, muchos medios comunitarios han desaparecido, pero por ejemplo otros medios comunitarios, como por ejemplo el Negro Primero, que es una radio en Caracas que tiene 30 miembros, que cuando yo estaba haciendo el estudio digo, oye, ¿cómo que un medio comunitario va a tener 30 personas trabajando en el medio comunitario? ¿Qué locura es esa? Entonces lo que te das cuenta es que después de que desaparece la presencia del Estado, este medio de comunicación, para sobrevivir, porque el medio comunitario es también un mecanismo de cohesión social a lo interno de la comunidad. Tengamos en cuenta que en Venezuela, al contrario que en otros países progresistas de la región, sí se fomentó mucho también el trabajo desde abajo y lo que ha sido la organización social y la democracia participativa. Pues entonces estos tipos, para poder seguir sobreviviendo y teniendo la radio, se inventan primero la conformación de una panadería semi-industrial. Entonces ellos mismos conformaron una panadería semi-industrial que lleva a cabo la producción de pan para proveer a la propia comunidad con pan a precios no especulativos, como ocurre en panaderías normales y corrientes. Otra cosa que hicieron fue una pequeña industria textil para hacer los uniformes de los estudiantes de primaria y secundaria, y otra cosa que hicieron es que ellos mismos, los propios de la radio, entonces un tipo que a lo mejor aquí, ¿no? Política con Manzanas, haces el programa y después te vas a lo mejor a hacer pan, o te vas a La Guaira o a hacer uniformes, o a La Guaira a hablar con pescadores y distribuir directamente, como la cosa está muy cerca pero hay muy poca cultura de consumo de pescado, a traer pescado directamente desde la costa a la ciudad. ¿Qué ocurrió? Porque le dieron, ya incluso llegaron a hacer una economía circular y lo que yo llamaría realmente una aproximación real al socialismo, ¿no? Porque después se dan cuenta que por culpa del embargo, aunque hacen pan, el trigo es un insumo que no se produce en Venezuela y que tiene que ser importado, y que se tienen muchas dificultades para conseguir la materia prima, que es lo que dinamiza el trabajo productivo de la comunidad, que es la que logra que haya una radio comunitaria vigorosa y dinámica.
Pues los tipos ahora hablan con campesinos en las zonas andinas de Venezuela para que en una aproximación en la cual ellos compran toda la producción y fomentan también que se lleve a cabo el cultivo del trigo en esas zonas andinas, esos campesinos también con una visión revolucionaria generan o crían el trigo que después le pasan a la gente de la radio, que después se transforma en pan. Entonces es una economía circular, y ahí tenemos un ejemplo de cómo una comunicación alternativa se puede convertir en una célula socialista. Wow, estas cooperativas, ¿no? Muy interesante lo que nos dice Fernanda. Claro, pero yo puedo hacer una pregunta. No, estás aquí para responder preguntas, Cali. No, mentira, yo quería hacer una pregunta porque, o sea, a mí, por ejemplo, esta receptora que es sí emisora. O sea, me parece como excelente el ejemplo, pero a mí misma me cuestiona, ¿no? O sea, me cuestiona porque en términos de comprender el tipo de luchas que uno emprende y el tiempo que uno emplea en determinadas actividades y no en otras. Entonces, en esa lógica, por ejemplo, ¿cómo tú verías todo el movimiento que se está moviendo actualmente alrededor del tema de la despenalización del aborto, por ejemplo, anclándolo a una posibilidad socialista? Yo en mi caso lo veo fantástico. Yo en mi caso, vamos, que te voy a contar yo. Además, esas son las pocas coincidencias que los liberales puros deberían de tener con los socialistas puros, ¿no? Es decir, la plena libertad en el plano privado, que normalmente, sobre todo por un problema moral, religioso, curuchupa, aquí la izquierda lo confunde con una serie de problemas ético-morales relacionados con el cristianismo y con una mentalidad judio-cristiana que es extremadamente retrógrada. Mi Cali, oye, a propósito de los jueves verdes, esa es una pregunta súper loca y Fernando igual, un loco respondiendo el tema. Mi siguiente pregunta va para ti, mi Cali. Si bien tu activismo y tu lucha feminista como madre y como mujer va alrededor del aborto, ¿cómo la comunicación alternativa, cómo esta otra comunicación se vincula con las organizaciones y movimientos sociales, con los estudiantes, con los trabajadores? ¿Cómo pensarnos no solo como comunicadores los que estudian comunicación o que pueden hacer comunicación solo los periodistas, solo los comunicadores organizacionales? ¿Cómo entender esa vinculación, ¿no?, entre los sectores de la sociedad, las organizaciones, los movimientos y la sociedad civil organizada en general con la comunicación alternativa, con el medioactivismo, con la otra comunicación? O sea, ahora yo voy a hablar un poco desde la experiencia de trabajo que tuve en la Coordinadora Política Juvenil. Ahí nosotras tuvimos una posibilidad de tener un vínculo justo en estos encuentros con otras organizaciones de mujeres de la región, con una organización de mujeres de Holanda, con las cuales desarrollamos una campaña para la despenalización del aborto en el Ecuador. Entonces, esta campaña básicamente se basaba en traer un barco que realice abortos en el espacio de aguas internacionales, porque en aguas internacionales las leyes que rigen en los barcos son las leyes de donde el barco es. Entonces, si ese barco era de bandera holandesa, era legal el aborto. Entonces, la idea era que íbamos a ingresar hasta el puerto en Esmeraldas y luego íbamos a llevar gente que desee practicarse un aborto y salir a aguas internacionales y realizar. Entonces, esa fue como una parte de la estrategia. Luego tomamos, o sea, esa era como la finalidad en realidad, pero la estrategia estaba como acompañada de, por ejemplo, toda una cuestión de medios, donde hubieron muchos periodistas que fueron ya informados de lo que iba a suceder, pero no solamente informados del hecho, del suceso sino que también sobre todo un bagaje de conocimientos sobre derechos de las mujeres para que ellos sepan cómo responder mediáticamente también ante sus medios. Por otra parte, hubieron muchos médicos y enfermeras también que estuvieron como parte de la estrategia informados y muchas organizaciones de jóvenes que básicamente iban a armar un campamento en ese lugar para poder apoyar toda la estrategia. Y por otra parte, también hicimos todo un tema de trabajo con imágenes, tomándonos ciertos lugares como simbólicos, como por ejemplo el panecillo, donde pusimos el número enorme de la línea de información que iba a quedar posterior a esta acción, para que las mujeres puedan llamar y tener información sobre cómo hacerse un aborto de manera segura.
Entonces, el tema del barco al final no se logró dar por unas cuestiones prácticas, básicamente por El Salvador, mientras venía hubo un problema climático y casi muere toda la tripulación, entonces no logró llegar el barco, pero sin embargo llevamos a cabo las otras actividades mediáticas y finalmente subimos todo a la red. Entonces, esa posibilidad de montar toda la red nos permitió difundir tanto el tema y empezar a posicionar el tema y sobre todo el acceso de las mujeres de todos los sectores, porque nos llamaban a la línea de información mujeres de estudiantes, mujeres de sectores populares, mujeres de todas las clases para tener información sobre cómo hacer un aborto seguro, ¿no? Y luego fue también interesante el poder de alguna manera dialogar esta estrategia con otras mujeres de otros sectores de Latinoamérica. Entonces pudimos estar con mujeres en Argentina, con mujeres en Chile, con mujeres en Nicaragua, en algunos otros lugares, en los que se abrieron líneas de información igual y un poco basándonos en esta misma estrategia. Entonces, en ese sentido, lo que yo podría decir es que el medioactivismo finalmente nos permite sí vincularnos a través de estas redes, pero también existe un trabajo de base que es real, o sea, un trabajo de base que de alguna manera le solucionó la vida a la gente independientemente del Estado. O sea, ya no fue, o sea, un poco lo que pensábamos era, ya no queremos que el Estado medie esta situación, sino que vamos a dar directamente la información a las mujeres porque sabemos que se puede hacer y de manera segura, ¿no? Entonces, esa posibilidad de tener esa claridad nos permitió también encontrar las estrategias adecuadas y las tácticas necesarias para ocupar los medios necesarios que nos permitan articularnos a las mujeres de la región, ¿no? Si bien el fin del medioactivismo también es movilizar, y en este ejemplo que nos da Kalindi, lograron movilizar, también yo siento que hay un problema con respecto a las redes entre lo virtual y lo presencial. Bueno, principalmente acá en Ecuador nos puede pasar que lanzamos alguna movilización, ponemos un calendario, la gente dice sí, asistiré, 1.000.000 likes, 1.000.000 movimiento en redes, pero llegamos al evento y no hay nada. Entonces, o sea, ¿cómo trabajar la movilización a través del medioactivismo? O sea, ¿cómo no quedarnos en ser un medioactivista del hashtag? Claro, pareciera que es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, podríamos pensar que sirve para movilizarnos y para tener más acceso a las actividades e iniciativas que pueden tener otros grupos con los que tenemos afinidad y que puede eso provocar una mayor movilización, pero por otro lado, ya escuchamos muchas veces la queja de que dejemos de ser activistas meramente por redes sociales y movilicémonos físicamente para volver a esos mecanismos tradicionales de demostración de la repulsa en la calle, que suelen ser los mecanismos más eficaces para que haya cambios en las políticas públicas o impedir los retrocesos en las políticas públicas o cambiar la deriva de la vida política de un país, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues pareciera que, ahí hablo de manera muy empírica, que las redes sociales de nuevo han servido para, en vez de lograr una mayor capacidad de organización, desmovilizarnos más. Sí. Lo que decía Fernando, o sea, es todo un problema que hay que cambiar. Vámonos, son las 4:46 de la tarde, vámonos con una cancioncita, Cari, con Alicia del Monte Campuzano, una cantante uruguaya más conocida como Alica, y su tema... Ejército despierta. ¡Despierta! Ya volvemos. Política es la yuxtaposición de intereses reiterativamente antagónicos en la construcción simbólica y material del poder. ¿Cómo? ¿Y eso con qué se come? La política no tiene por qué estar aburrida. Nosotros la hacemos sencilla y divertida. Reportajes, entrevistas, noticias, música, humor, frutas, muchas frutas. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de Radio Pichincha Universal. 95.3 FM y 94.5 FM para el noroccidente. Nosotros somos Política con Manzanas. Sencillo pero sabroso.
Y estamos rodando la manzana en el Nina Shungo y nos encontramos con Oliver Cornblit. Cornblit, es que no me sale esos apellidos, pero no, mentira. Pero estamos con Oliver, quien es activista de Media Ninja y de Fuera de Eje en Brasil y en Uruguay. Soy argentino, pero vivo en Brasil. Es argentino, pero vive en Brasil. Y con el que queremos hablar un poco acerca de qué es el medio activismo, qué es esto de hacer comunicación desde otros espacios, desde otras esferas. Así que, Oliver, el reto que te hemos puesto casi en toda la tarde, ya noche, no, mentira. ¿Qué es el medio activismo con manzanas? Bueno, desafío, a ver, pensar esto para explicarlo. Vamos a pensar que la manzana es la información. Entonces nosotros conocemos que hay grandes fábricas que producen unas manzanas que parecen ser perfectas, ¿no? Una manzana roja, divina, grande, que es la única manzana posible, ¿no? Y la venden a todo el mundo. Entonces, si la manzana esa sería la única manzana posible. Pero de repente empieza a haber nuevas tecnologías que nos permiten empezar a producir distintas manzanas, desde distintos lugares. Y ya no necesitamos tener una gran empresa gigante, que es la que produce las manzanas perfectas, transgénicas, rojas, hermosas, sí, una única versión de la manzana, sino que empezamos a tener que cada uno de nosotros podemos empezar a cultivar en nuestra casa. Quizás tenemos herramientas nuevas que nos permiten empezar a hacer una manzana verde, una manzana amarilla, otro tipo de manzanas, 4:49 de la tarde y continuamos aquí, escuchábamos a Alika y vamos ya cerrando el programa de la tarde, Mikari, con las conclusiones. Y me gustaría un poco que Fernando Casado concluya su participación en la tarde de hoy, un poco hablando igual sobre nuestro país, ¿no? Existe la Ley Orgánica de Comunicación, que es 33 para los privados, 33% para los públicos y... Eso fue modificado. Oh, esto era lo que existía, entonces mi pregunta ya no va. Pero es muy pertinente tu Sí. lectura, porque ese artículo 106 maravilloso de la Ley Orgánica de Comunicación ecuatoriana, fracasó, fue reformada y ahora, aunque se le permite todavía a los medios comunitarios el 34%, en los medios privados, si no me equivoco, se les regala un 23% que ahora tiene un 56%, se quedan con un 10% los medios públicos, que para el efecto da igual, porque los medios públicos se comportan hoy en día, a excepciones como Radio Pichincha, como si fueran medios privados, y se les regala todo el espectro, 56%, a los medios privados con fines de lucro. Pero no solamente se les regala el 56%, sino que en realidad, si no has generado los mecanismos para que esos medios comunitarios realmente logren llegar a un 34%, da igual, tú has descrito, enunciado, has puesto en una norma un 34%, que como no has generado los mecanismos para que se ponga en práctica, es como si no existiera. Entonces, en la práctica, 10% medios públicos que hoy por hoy se comportan en su mayoría como los privados, 90% los privados con fines de lucro. Fernando, en un minuto, ¿cómo resistir entonces desde la comunicación comunitaria, desde el medioactivismo? ¿Cómo resistir a esto? Bueno, yo comentaba antes un ejemplo, ¿no? Que puede ser un interesante ejemplo. Yo creo que también, por ejemplo, tratar de defender lo público realmente como un espacio en el que tienen que estar representadas todas las expresiones es importante. Creo que, por ejemplo, en el caso de Radio Pichincha se logra, sobre todo además porque hay muchas opiniones contrahegemónicas, que es en el único lugar donde podemos escucharlas o verlas por Facebook Live, y creo que generar esa comunicación alternativa de manera seria es quizás la posibilidad que se nos brinda en este momento para resistir, ¿no? Desde la contrahegemonía, que cada vez está más aplastada por ese neoliberalismo que nos está barriendo como si fuéramos hojas en otoño. Y Kalindi, también queremos escuchar tus reflexiones sobre lo que hemos hablado. Yo, la verdad, quisiera escucharle un poco más a Fernando, porque hace un momento estuvimos haciendo, como un diálogo interesante en torno a cómo desde el socialismo podemos hacer de alguna manera, cómo podemos construir el socialismo a través del medio activismo, ¿no? Bueno, partiendo de esta fragmentación que hablábamos de las luchas, ¿no? Vale, si socialismo es repartir en base a cada uno según sus capacidades y por partes más o menos iguales, que supone que es lo que todos trataríamos en una sociedad justa de perseguir, pues ese debería de ser siempre, creo, la orientación de nuestras batallas y de nuestras disputas, ¿no? Cuando nosotros abogamos por políticas proabortistas es porque buscamos el bienestar de la mayor cantidad de personas, ¿no? Porque los ricos, si quieren, abortan agarrándose un avión y yéndose a Miami o donde les dé la gana, ¿no? Mientras que los pobres se les obliga y se les condena más a la pobreza, o incluso a practicar abortos que les lleva a la muerte
muerte y al sufrimiento, ¿no? Entonces yo creo que teniendo como punto de mira siempre el socialismo es que debemos de orientar todas nuestras acciones, porque todas están encadenadas dentro de ese gran paraguas, ¿no? Y que aparte, como decía desde el principio, pues poner en disputa ese liberalismo que ha privilegiado solamente unos pocos, pues es también lo más importante que debe de motivar nuestras acciones por la transformación social, ¿no? Wow. socialismo. Qué tarde con estos dos invitados súper chéveres, Cari. Y bueno, con esto vamos cerrando. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como Política con Manzanas. En Instagram como Política con Manzanas. Y en Facebook como Política con Manzanas. Recuerda también seguir a Radio Pichincha Universal en sus diferentes plataformas digitales y abajo el sistema liberal capitalista. Con nosotras y con nosotros será hasta el siguiente jueves. Mi nombre fue Cintia Domínguez. Tu nombre es Cintia Mi Domínguez. nombre es Cintia Domínguez. Y mi nombre es Karina Reina. Detrás de los controles, Vladito, Mateo y también Javier Bisuete. Estuvo con nosotros hoy Fernando Casado y Cali Reina. Y Cali Bolívar. Un saludo al Fabián Bolívar y los dejamos con la manzana cómica Micari. Esto es... Disculpe, ¿hace mucho que espera? No, siempre he sido manzana.